Bien, ya estamos de regreso y queremos anunciarle nuestro invitado de la fecha, Francisco Álvarez Valdés, abogado de los números del Distrito Nacional, amigo nuestro. Pancho, Francisco Álvarez Valdés, ¿cuál nombre le voy a decir? Abogado de los números de la capital. Buenos días, doctor. Muy buenos días a todos ustedes y sobre todo feliz año nuevo, pero salud sobre todo y mucha paciencia para todos ustedes los dominicanos. Así es. Doctor, bienvenido, Pancho. Bueno, mire, Gracias, Freddy. Quisiera iniciar con este tema relacionado y el planteamiento de Finjus, usted en calidad de abogado, el tema de las multas. Quisiera su consideración sobre lo que acaba de decir la procuradora, las multas referidas al toque de queda y ese ambiente en el aspecto legal que está planteado para revisión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo concuerdo con el diputado José Horacio Rodríguez, que señaló en el día de ayer que aceptó la ley que regula los estados de excepción en la República Dominicana. Lamentablemente no se le incluyó, como decimos nosotros, garras, dientes, para poder hacerla efectiva, porque no hay una sanción en caso de violación de las disposiciones que se puedan tomar en una situación de emergencia como la que vive la República Dominicana. ¿Qué ha hecho la Procuraduría General de la República? Ha tomado la ley de salud pública que prevé de manera expresa que cuando usted pone en peligro la vida de los demás, pues está violando la ley y puede ser sancionado con una multa de 1 a 10 salarios mínimos. Ha tomado esa sanción y la ha colocado en un tarifario, vamos a decirlo de manera, pero esa es una sanción establecida en la ley de salud pública, no para las decisiones que toma el presidente de la República cuando hay un estado de emergencia. Yo creo que hay un vacío, eso es lo que ha dicho el diputado José Horacio Rodríguez, que ha pretendido llenar de esta manera, en mi opinión, incorrecta, y lo que hay, dijo el diputado Rodríguez, llenar ese vacío. Creo que era tú el mismo, Luisín, o creo que Freddy, que estaba diciendo que la ley de contrataciones públicas va a ser modificada rápidamente para adecuarla a esta situación de pandemia, para incluir dentro de las situaciones de lo de las vacunas. Las vacunas. Y ese es el camino que hay que seguir desde el punto de vista institucional. Yo creo que el criterio público, pues, y la Procuradora General de la República, hay explicaciones que nosotros no estamos viendo en este momento, de dar la opinión que estoy dando y que yo creo que ha sido una opinión mayoritaria en la República Dominicana. Ese es el camino a seguir. Doctor, en ese punto, en cualquier circunstancia, ya sea mediante la adaptación de la ley de declaratoria de emergencia o cualquier otro mecanismo, pudiera, o más bien, es legal, sería legal que desde el Ministerio Público se impongan sanciones administrativas como serían estas multas, que no haya la intervención de un tercero imparcial para decidir si sí o no aplica la misma. Mira, lo primero, Oscar, es que no son sanciones administrativas, son sanciones de naturaleza penal. Hay dos tipos de penas, las penas económicas, que son las multas, y la pena privativa de libertad. Esto es una sanción de tipo penal, que solamente puede estar establecida por una ley o por una disposición administrativa. O sea que eso es muy importante tomarlo en cuenta. No, porque ahora estamos mirando este caso, pero tenemos que pensar en el futuro, en qué va a ocurrir mañana. ¿Va a haber libertad para establecer este tipo de situación? No. ¿Ustedes saben lo que yo creo que ocurrió? Si a alguno de ustedes le han puesto una multa de tránsito, sí. ¿Qué ocurre? A ustedes lo presentan delante de un juez. No, ustedes pagan, la multa y se acabó. ¿Ustedes saben por qué? Porque la ley movilidad, como se le llama ahora, antes se le llamaba ley de tránsito, la movilidad prevé ese mecanismo. Dice, estas son las multas, está previsto en una ley, y el mecanismo de pago de la multa está previsto en la propia ley como voluntario del infractor. El infractor va y paga multa y ya no tiene que presentarse delante de un juez. Ahora, el infractor en materia de tránsito puede decir, yo no cometí esa infracción, a mí hay que llevarme delante de un juez. Es un derecho
que no se le puede, obviamente, dejar de aplicar. Tal vez se trató de utilizar ese mecanismo en esta ocasión, de que usted va y paga la multa a través de una plataforma que tiene la Procuraduría, tratando de imitar lo que establece la ley de movilidad, pero repito, eso está establecido en la ley de movilidad, no está establecido en la ley de salud pública. Bueno, doctor, sí, Freddy, adelante. Sí, doctor, ¿usted tiene alguna observación para el recién pacto firmado entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano en lo referente al registro civil de los haitianos residentes en República Dominicana en el registro haitiano? Miren, yo escuchaba el comentario de Oscar, y yo creo que este es un paso de avance. Hay que mirarlo así. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, pero es un paso adelante. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener en cualquier sociedad es registrado e identificado a los nacionales y a los extranjeros. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener un extranjero, no importa la nacionalidad, que no esté registrado en su país de origen y aquí en República Dominicana para determinar su estatus migratorio. O sea que yo creo que es un paso de avance y sobre todo si el gobierno haitiano llama a sus nacionales que están en República Dominicana a registrarse con fines de tener su documento de identidad. Recuérdense que en Haití hay una situación gravísima de sus registros. Hay una cantidad enorme de personas que no están registradas en el registro civil haitiano. Entonces yo creo, repito, que es un paso de avance. ¿Que faltan otros aspectos? Claro que sí. Hay que seguir trabajando en ellos. Lo que yo apuntaba, doctor, y usted tal vez pueda dar un poquito de luz sobre esto, el caso de el ciudadano haitiano, porque este caso, yo estoy de acuerdo con usted, todo el mundo debe estar registrado, pero digamos, el problema haitiano de su registro fue de los impedimentos básicos para que pudiera tener un poquito más de amplitud el plan de regularización de extranjeros. Por ejemplo, la falta de identidad para poder registrar aquí con un permiso de residencia, entre otras cosas. Entonces, la premisa es que el haitiano que se encuentra en República Dominicana, que no tiene documento de identidad, está de por sí ilegal. O sea, eso es prácticamente axiomático. No, un haitiano que tenga un documento de identidad regularmente está legal en República Dominicana o puede regularizarse. El que no tiene identidad es el que seguro está ilegal. Cuando lo registremos, ¿qué hacemos con esos haitianos, doctor? Pero yo creo que el primer paso es determinar si esa persona tiene algún tipo de identificación en su país de origen, para nosotros poder registrarlo aquí en su calidad de extranjero. Eso es lo primero. Nosotros también tenemos que registrar a esa persona, pero como extranjeros. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que, repito, es un paso de avance, faltan muchos detalles y yo espero que no solo tú mencionabas, Oscar, la Cancillería, más que la Cancillería, la Dirección General de Migración también tiene un papel activísimo para participar en ese tipo de actividad. O sea que eso es lo que hay que esperar, que vengan los detalles. Ahí está el marco general, que yo repito, lo encuentro positivo en sentido general, por ejemplo, el tema de ayudar a construir los hospitales, no aportando recursos económicos, pero nosotros tenemos muchísimo más ingenieros preparados que la República de Haití. Entonces nosotros podemos ayudar de muchas otras maneras a que Haití pueda comenzar a enderezar esa situación que tiene desde hace tanto tiempo, porque a nosotros, como los únicos vecinos territoriales de Haití, nos conviene que Haití vaya superando la situación que tiene actualmente. Doctor, perdóname, Johanna, sí. Espero que usted tenga su café Santo Domingo, que nosotros vamos a ir. Si no se lo han hecho, avíseme para mandarle ahora la greca. Mandarle una greca o algo. ¿Usted tiene café en su casa? Claro que sí, y a Rafaelito Perelló siempre en el corazón. Así es. Qué bueno. Muy bien. Doctor, ¿qué le parece la información desde ayer por parte del gobierno de designar una comisión de abogados prestigiosos dominicanos para, el término utilizado fue para recuperar el patrimonio robado en el Estado? ¿No le correspondería esta función hacerla al Ministerio Público? Bueno, yo creo que hay que aclarar los conceptos. El Ministerio Público es el dueño de la acción pública. Persigue, investiga para que sean sancionados aquellos infractores de la ley.
Ahora, ¿qué ocurre? Si ustedes se leen la letra chiquita, como dicen, de ese decreto, se encontrarán que no solamente es para aquellos que han distraído, que si usted lo puede poner como sinónimo de robado, los recursos públicos, habla también de aquel que haya perjudicado al Estado con su negligencia, su ineficiencia. Y ya nos estamos saliendo de la materia penal. Y déjenme decirle algo más. Los funcionarios públicos son responsables con su patrimonio personal del daño que le hayan podido realizar al Estado Dominicano con sus actuaciones. Le pongo un caso. Imagínense que nombran a una persona en una función pública específica y llega y hay 20 vehículos, a uno le falta una goma, a otro el radiador está dañado, y lo que hace ese funcionario es olvidarse de esos 20 vehículos que se pueden reparar con $1.000.000 y comprarse 20 vehículos nuevos gastándose 20 millones de pesos. ¿Qué ocurrió ahí? Hay ineficiencia en el gasto público. La eficiencia es un tema constitucional. La Constitución obliga a la eficiencia en el gasto público. Entonces, eso implica probablemente el comprometer la responsabilidad civil, no penal, civil de ese funcionario público, y puede ser perseguido civilmente ante los tribunales civiles para que sea condenado a indemnizar al Estado Dominicano por su mala gestión. Es lo mismo que pasa con la Cámara de Cuentas. Qué pena que todavía en República Dominicana, en materia de Cámara de Cuentas, estamos en el siglo XVIII, donde lo que hacían los contralores o lo que ejercían el control del gasto público es determinar que entró $1 y se gastó $1. Y bueno, ya todo está bien porque entró $1 y se gastó $1. Hoy en día, hace tiempo que no es así. Hoy en día entró $1 y se gastó eficientemente ese peso. Y si no se gastó eficientemente, la Cámara de Cuentas tiene que reportarlo. Y el funcionario puede ver comprometida su responsabilidad civil. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Esa es una buena idea, la del presidente Abinader, la de designar estos abogados para identificar, con la ayuda de las entidades públicas, dónde se ha distraído, ya eso es materia penal. Y lo que haría entonces esos abogados lo que harían es que se constituirían en actor civil por parte del Estado Dominicano. En un caso penal donde el Ministerio Público está tratando de probar una infracción para que haya una sanción penal, en ese mismo caso, accesoriamente, hay un abogado del Estado, puede ser privado perfectamente, pues que tiene por finalidad la recuperación de los bienes, que se condene a ese infractor de la ley a pagar una indemnización al Estado y a perseguir los bienes de ese infractor para recuperar esa indemnización. No. Esa es la labor. Yo no creo que va a haber ningún conflicto entre fiscales y abogados, porque los fiscales no se constituyen actores y sí lo pueden hacer en nombre del Estado Dominicano. Dos observaciones, doctor. Primero, sobre eso último usted señalaba. No haría falta una sentencia con la condición de lo irrevocablemente juzgado para poder acudir a un juez de lo civil a buscar una reparación. Porque ¿cómo un funcionario o exfuncionario va a pagar una reparación de un delito que aún no se le ha probado que cometió? Eso por un lado. Y en segundo lugar, el término eficiencia en el manejo de recursos públicos no resultaría un tanto subjetivo como para que sea también desde el punto de vista civil perseguible o imputable a una persona, porque el concepto de eficiencia maneja cierto parámetro de subjetividad al final. Exacto. Sí, claro. Comienzo con esto último, la eficiencia marcada por la negligencia, y ese es un término que está en el decreto que acaba de ser dictado. Si ustedes lo leen con calma, van a encontrar que la negligencia puede ser perseguida, claro, en este caso civilmente, con la finalidad de resarcir al Estado por los perjuicios que haya recibido por esa negligencia. No solamente el aspecto de eficiencia, y tú tienes razón en ese aspecto, Oscar. Con respecto al tema, tú me mencionabas primero... Las condiciones irrevocablemente juzgado para poder perseguir resarcimiento civil. Fíjate, la acción civil se puede llevar de manera accesoria a la acción pública. Y eso es lo recomendable, por temas de eficiencia también, de economía del tiempo en el proceso judicial. Se inicia una acción penal porque alguien robó algo e inmediatamente, bueno, el Estado se querella
el Estado es la víctima, el Estado se puede constituir en parte civil. Y cuando se constituye en parte civil, ahí vienen los abogados que acaba de designar el presidente y se unen al proceso penal para que simultáneamente, cuando haya una condena penal, también haya una condena en la parte civil y con esa sentencia se pueda perseguir entonces los bienes de ese funcionario público. Y se pueden tomar medidas preventivas para evitar que esos bienes puedan ser distraídos y que cuando se venga la sentencia final ya no haya nada que perseguir. Se pueden tomar medidas conservatorias, repito. Pero confirma, doctor, que hace falta la sentencia definitiva para poder perseguir el resarcimiento civil. Claro, pero se pueden tomar medidas conservatorias, Oscar. Por ejemplo, se detectó que hay un dinero en el banco, se puede hacer un embargo retentivo en el banco hasta tanto llega esa sentencia definitiva. Se entiende que hay un inmueble, se puede inscribir una hipoteca judicial provisional sobre ese inmueble hasta tanto llegue la decisión definitiva. Hay muchas acciones que se pueden tomar y hay que reconocer que el presidente ha designado allí personas de mucha capacidad. Jorge Luis Polanco es un veteranísimo abogado. Yo he tenido que litigar en lados contrarios con él y puedo decirle que es realmente duro, un hueso duro de roer, ¿no? Pero ahí está Claudia Álvarez, por ejemplo, una cara nueva y fresca, que es una verdadera experta en materia de lavado de activos. Claudia es una de las autoridades en República Dominicana en materia de lavado de activos. Ahí está José Luis Taveras, por ejemplo, no necesita presentación. Su firma de abogado en Santiago, Fermín y Taveras, es una de las mejores del país. O sea que lo que son los coordinadores, pues hay una cantidad de personas realmente con capacidad. Y lo que entiendo es que debajo de esos coordinadores se van a designar abogados que son los que van a estar llevando el día a día en los tribunales dominicanos. Doctor, ¿qué experiencia nos puede dar a República Dominicana como un país democrático el segundo juicio político iniciado ayer contra el presidente norteamericano Donald Trump? Bueno, fíjate, de que los hechos cometidos por el señor Trump deberían dar lugar y justifican un juicio político, no tengo absolutamente ninguna duda. Nada más hay que ver el video donde él estaba en una carpa con sus familiares y algunos allegados, casi en una situación de fiesta, mientras el Capitolio era invadido. Definitivamente que el presidente de Estados Unidos estaba incitando a un golpe de Estado para poder proseguir en el gobierno. ¿Ustedes se recuerdan de Fujimori? El autogolpe de Fujimori. Sí. Pues no quedó muy lejos de lo que ocurrió en Estados Unidos. Ahora, yo tengo mis dudas. Si lo que se persigue es ya no destituirlo porque le quedan días, lo que se persigue es inhabilitarlo de por vida para que pueda ser candidato a la presidencia, hay que tener cuidado de no convertirlo en una víctima, sobre todo para ese sector conservador de la sociedad norteamericana, porque Trump sacó más de 70 millones de votos, vamos a estar claros en ese tema, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema y sobre todo que no me parece que van a reunir pues la mayoría calificada que requiere la destitución del presidente en el Senado de la República. Eso es una secta. Doctor, por otro lado, usted que durante muchos años ha formado parte de ese equipo en Profamilia y otras organizaciones que han estado trabajando para conseguir el aborto en las 3 causales, su opinión sobre la posición del gobierno del presidente Abinader y la posición que lo apoya y aparentemente va a buscar una solución a este tema, y la posición de la Iglesia Católica, que en este fin de semana emitió un documento en el cual le pide al gobierno que no se deje presionar por los grupos que fomentan el aborto o la suspensión del embarazo en las 3 causales. Mira, lo primero es decir que yo respeto muchísimo a los que creen. Y no importa la religión, o sea, recuérdense que la Constitución de la República establece el libre culto, ¿no? O sea, y eso hay que respetarlo. Claro, sin dejar de decir lo que uno piensa, con respeto, porque yo no creo en estar denigrando a los demás para poder tratar de hacer valer mis ideas, ¿no? Entonces, cuando escucho a la Iglesia Católica decirle al presidente Abinader que no se deje presionar, yo me pregunto, ¿quién es que está presionando? ¿Quién es que está presionando? Bueno, ambas partes están presionando. Eso forma parte de la democracia en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo.
una parte no puede estar amordazada, ninguna de las partes. Entonces cada uno tiene derecho, repito, en mi opinión, con respeto a dar su posición. La mía, personal, es muy clara, y tú lo dijiste, Oscar, y ya quedó marcada, porque yo soy vicepresidente de Profamilia, he sido presidente de Profamilia, y defiendo fervorosamente los derechos que tiene la mujer en el mundo, no solamente en la República Dominicana, en el mundo, de decidir. Y lo que estamos pidiendo en República Dominicana no es lo que ocurrió en Argentina, que es pues la libertad absoluta de la mujer de poder interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas. No, aquí estamos pidiendo que haya una excepción, así como cuando tú sales a la calle, si te encuentras con una persona con la que tú tienes una enemistad capital y te saca una pistola y te apunta y tú sacas la tuya primero y lo matas, tú puedes alegar una legítima defensa en ese caso. Y ahí está la vida involucrada porque se perdió la vida de una persona. Eso es para aquellos que dicen, no puede haber excepción. Claro que la hay actualmente, le establece el Código Penal con la legítima defensa, por ejemplo. Aquí lo que se está pidiendo es que se respete la libertad de la mujer a decidir si se acoge a una de esas tres excepciones, porque el aborto va a seguir siendo sancionado, excepto en tres situaciones muy claras. Cuando la vida de la mujer esté en peligro, hay que elegir. Y vamos a elegir a cuál de las dos vidas. Vamos a establecer la vida del nascituro, como se le llama. Pero si la vida de la madre o la mujer ya es una vida desarrollada, ya ha creado afectos, ya ha creado un vínculo laboral, ya ha estado preparada, uno va a imponer la vida del nascituro por encima de la vida de la mujer. Eso no es justo. Pero sobre todo cuando ha sido embarazada por su padre, por su tío, por un pariente cercano, por su abuelo. Vamos a permitir que la mujer tenga que continuar con ese embarazo por 9 meses, pero no solamente por 9 meses, por el resto de su vida, cargando con esa situación que le va a impedir ser feliz, que le va a impedir desarrollarse. Y finalmente, la tercera excepción, cuando no sea viable el nascituro. ¿Qué significa eso? El caso clásico es cuando es anencefálico, no tiene cerebro. Pues, ¿qué es lo que es la vida? El corazón latiendo, es el cerebro. Y de buenas a primeras le obligan a esa mujer a pasar los 9 meses a sabiendas de que cuando dé a luz va a morir inmediatamente o en las pocas horas esa persona. Yo creo que esos son 3 excepciones y lo que estamos pidiendo es comprensión. A las iglesias yo le digo, ustedes pueden seguir trabajando sus creencias en sus iglesias y en su feligresía, transmitiéndole a su feligresía pues que no se acojan a ninguna de esas 3 excepciones. Esa es una libertad que tienen las iglesias. Lo que no pueden es imponerle a toda la sociedad lo que creen. Pueden imponérselo a sus feligreses, Muchas gracias, no doctor. a toda la sociedad. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Como siempre, muy contento de su participación. Como siempre. Siempre a la orden, ¿eh? Muchas gracias. Al Gracias. doctor Francisco Álvarez, nuestro amigo Pancho, que ha estado con nosotros. Con esto despedimos el programa en esta fecha.